Este pasado miércoles 18 de junio se firmó en el Polo de Innovación Garaia de Mondragón el acuerdo por el que Microsoft pone en marcha en el Polo un centro de innovación en tecnologías en bebidas. El acuerdo ha sido rubricado por José María Aldecoa, presidente del Consejo General de Corporación Mondragón, y Rosa María García, presidenta de Microsoft Ibérica. Asimismo, asistieron al acto Ana Aguirre, consejera del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, José Ramón Guridi, diputado foral de Innovación y Sociedad del Conocimiento, Norberto Santiago, presidente del Clúster de Telecomunicaciones Gaia, y Nadia Rasti, directora del Embedded Technology Innovation Center en Garaia. Cuando Microsoft va a un centro tecnológico suele ir, como decía, no a crear una riqueza para sí mismo. Nosotros aquí no vamos a crear patentes para nosotros, sino que las patentes son del centro para Euskadi o para las empresas que estén trabajando en ese centro o cercanas a ese centro. Entonces yo espero que cuando pueda volver a visitarlo, pues nos encontremos con un lugar donde, mirando a nuestro alrededor, tengamos un montón de empresas que se han creado alrededor, o de empresas de Euskadi que han decidido abrir aquí una delegación, o de empresas de España que están trabajando en embebido y que lo que quieren estar cerca es de la madre, de aquel que sabe más. El Centro en Tecnologías Embebidas del Polo Garaia será uno de los 3 núcleos de referencia que Microsoft tiene en Europa para la investigación en este tipo de tecnologías, junto al de Turín en Italia y al de Aachen en Alemania, con los que además intercambiarán experiencias.